Bueno, ¿qué onda, raza acústica? Otra vez ya estamos aquí. Esta vez va a ser algo un poquito diferente a como está nuestro formato normalmente. Vamos a invitar a nuestro programa a la doctora Barbarita Gutiérrez. Ella va a estar en una videollamada con nosotros, pero para irla presentando más o menos, ya ella nos contará un poco de ella, pero nosotros podemos decir, ahorita ella es la presidenta de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Noreste. Es fundadora de Aboda, una empresa dedicada a la salud auditiva. Es un agente capacitador externo, entrena a muchas empresas sobre estos mismos temas. Es coordinadora de la salud ocupacional para muchas empresas y acreditada como certificadora de conservacionistas auditivos ocupacionales por una empresa estadounidense llamada for Accreditation in Occupational Hearing Conservation. Sí, es un nombre largo. A ver, otra vez. Sí. En estos momentos vamos a contactar con la doctora para ya empezar, ¿no? Vámonos. Bueno, doctora, mucho gusto, qué bueno que nos pudo acompañar, muchísimas gracias. Ahora ya hicimos un poquito una introducción sobre usted, pero ¿cómo podrías tú platicarnos un poquito de ti? ¿Cómo llegaste, a qué te dedicas? ¿Cómo llegaste ahí, por ejemplo? Ok, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir esta información. Bueno, yo soy médico egresada de la Universidad de Monterrey y estudié una especialidad de una maestría en salud ocupacional en la UANE. Tengo en esta área, pues prácticamente desde que salí del servicio social. La verdad fue un área donde hay oportunidad de trabajo, ordinariamente siempre hay oportunidad de trabajo ahí en la medicina ocupacional. Y entré en un centro médico, laborando haciendo exámenes médicos. Luego me empezaron a enviar a empresas en donde pues no llevamos nosotros como tal una formación en el área de medicina del Ajá. médico en la empresa. O sea, todo es el médico en la clínica, en el hospital, etcétera. Entonces, cuando iba me daba miedo porque era de, a ver, doctora, vaya a medir los niveles de gases en tal lugar. Entonces, decía yo, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está el aparatito. Entonces, había muchas cosas que yo no sabía cómo las tenía que hacer y entré a la especialidad por miedo, por miedo, porque no sabía qué tenía que hacer en la planta, ¿no? Y para estar más Eh, preparado. Duró un año la especialidad, me gustó mucho, le seguí con la maestría y pues bueno, es un área, la verdad, muy, muy amplia esto de la salud en el trabajo y me empezó a llamar la atención esta parte de la audición porque en alguna ocasión llevaron la certificación, trajeron a un médico que nos certificó como conservacionistas auditivos. Sí. Esto fue más o menos como en el 2000, finales del 2011. Eh, y mm, me llamó la atención porque era algo también completamente diferente, la parte de cómo tienes que cuidar la audición de tus trabajadores que están expuestos al ruido, ¿no? Ujú. A pesar de que casi la mayoría de las industrias tiene ruido, la verdad es que nuestra formación como médicos no vemos este punto. Digo, a menos que sean audiólogos u otorrinos, Sí. no tanto el área ocupacional. Y empecé a ver cómo, a pesar de que nosotros como en el área de salud ocupacional hacíamos todos los días audiometrías, que es el estudio que hacemos para evaluar precisamente la capacidad auditiva, todos lo hacíamos de acuerdo a como el que tenía más tiempo allí nos había enseñado, no con una formación sobre cuál es la metodología, por qué estas frecuencias, etcétera. Y entonces, como yo ya había tenido la certificación, dije, pues voy a abrir un curso para mis amigos. Eh, en la empresa donde trabajaba en ese tiempo me dijeron, pues dalo a los médicos de nosotros, tú que estás certificada, danos esa capacitación. Eso fue en el 2015. Ujú. Y luego vi que tuvo mucha aceptación, empecé a hacerlo con amigos, luego ya lo empecé a abrir a más médicos y a partir del 2015 fue que yo empecé a dar estas capacitaciones a todo el personal del área de salud ocupacional sobre cómo se hacen estos estudios, la importancia de hacerlos bajo ciertos criterios de calidad y bueno, todo esto de acuerdo a estándares de Estados Unidos, ya que la normativa mexicana pues no nos menciona desafortunadamente nada sobre esto.
Y la verdad es que de ahí ya me gustó. Empecé a tomar más cursos a través de un consejo americano, que es KEIOC, y tomé el segundo nivel, Uy. los programas en las empresas sobre cómo cuidar la audición, y luego ya un tercer nivel que es director de curso, en donde ahora yo certifico al personal, ya sea médico, enfermera, paramédico, ingeniero de seguridad, recursos humanos, etcétera, sobre la necesidad de estos estudios de calidad y cómo desarrollar un programa de conservación de la audición en las empresas. Sí, de hecho, yo conocí a la doctora porque yo por querer saber cómo medir el ruido y que no había como algo aquí en México que supiera, Claro. encontré también el for Occupational Hearing, ¿no? CAUC. Es Council for Accreditation and Occupational Hearing Conservation. Sí, eso no CAUC CAUC para los amigos. Ok. Y pues yo ahí estudié toda como la norma que existe aquí en México 11, pero en base a Estados Unidos. Ujú. Y pues sí te das cuenta que hay criterios diferentes allá, ¿no? O sea, y se toma de que va a ser otro nivel de ruido. Claro. Pero bueno, gracias a eso conocí a la doctora y ella fue la que me motivó a seguir por ese camino, por así decirlo. Ok, ok. Sí, hay muy pocos ingenieros en acústica, de hecho, que se enfoquen en esta parte del control de ruido. De hecho, nosotros dentro de la certificación debe haber un ingeniero en acústica que nos dé el tema y batallamos porque la mayoría de los ingenieros hacen el ruido. O sea, ustedes hacen los sistemas de sonido para los eventos, entonces, pero esta parte del control sí hay muy pocos y qué bueno que el ingeniero Diego se ha enfocado en esa parte. Claro. Sí, entonces, sí, definitivamente, como dices, la mayoría de los ingenieros acústicos hacen parlantes, o sea, hacen las bocinas, o sea, entonces, ahorita realmente ha habido al menos en México siento yo que ha despertado de alguna manera la parte de la acústica. En mi caso yo tengo dedicándome más o menos como unos 11 años al control de ruido y más en el lado empresarial, más que en ingeniería. Pero desarrollando una empresa de acústica específicamente. Y la verdad es que me he dado cuenta que de esos 11 años a la fecha, sí ha habido un brote de preocupación de la acústica. Y más ahora, por ejemplo, a lo mejor en la industria, bueno, en la industria viene siendo siempre, pero en oficinas, por ejemplo, ahora que se abrió esta parte del cowork, de que todo mundo se tiene que ver con otros y empieza, oye, ok, ya solucionamos un problema de comunicación, pero ahora destapamos un problema de sonido porque todo mundo se escucha con todo mundo, ¿no? Exacto. Entonces sí... Y también, por ejemplo, otro tema así actual es el COVID y el home office. O sea, ahí todo el mundo se empezó a dar cuenta de lo ruidoso que era su casa. Claro. Que antes pues tal vez pasaban todo el día en el trabajo y regresaban y solo iban a dormir y nadie se daba cuenta. Pero ahorita, pues ya vives en tu casa. O sea, siempre viviste en tu casa. Claro. Pero, o sea, siempre vives, ahí estás todo el tiempo, trabajas de Sí. que ahí ya no sales. Claro. Sí, no, digo, normalmente vas a tu casa a dormir. Sí, exacto. O sea, digo, te Y la a pasas comer. todo el día en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero, por ejemplo, doctora, ¿cómo has visto tú este crecimiento, digamos, hablando de la preocupación desde el lado, no sé si por el lado del patrón o por el lado de la empresa? O sea, ¿cómo se ha crecido de alguna manera, hablando de México específicamente, ha crecido de alguna manera la preocupación de las empresas hacia los trabajadores? Sí están poniendo más atención, pero fíjate que pasa algo muy curioso. Ordinariamente las empresas que empiezan a invertir o a preocuparse por el cuidado de la audición es porque, son empresas que son americanas y están aquí en México y entonces pues se tienen que regir bajo la normativa mexicana y la americana. Entonces, como ellos ya traen esa escuela de Estados Unidos, pues lo empiezan a implementar. La otra situación que pasa es que son empresas mexicanas que quieren ser proveedores de empresas americanas y entonces ellos son los que les dicen, bueno, si quieres ser mi proveedor, tienes que cumplir con ciertas cuestiones en salud en tus trabajadores y demuéstrame que realmente estás haciendo algo, ¿no? Pues las audiometrías, pues el programa, pues la medición de ruido. Pero si no hay eso, son muy pocas las empresas mexicanas que ahora sí que por interés propio quieran hacer un programa.
Y algo que pasa mucho es que, bueno, también la formación de quienes estamos encargados, a veces no tenemos ese punto, ¿no? Y entonces se nos pasa desapercibido. O ordinariamente es, bueno, hazlo por el cumplimiento, y lo pongo entre comillas porque a veces ni siquiera lo mínimo que piden las normas, que la norma es lo mínimo que deberíamos hacer, Ujú. se hace. O sea, es como que pues haz las audiometrías así de 50 pesitos nada más para que vean que sí hicimos algo. Claro. Sí, exacto. Pero ordinariamente son por cuestiones de otras empresas que las mexicanas empiezan a hacer lo suyo. Claro, sí, y justamente, digo, nos ha pasado, por ejemplo, que normalmente, digo, la norma dice que pues puedes llegar a 90 decibeles estando 8 horas trabajando, ¿no? Cuando digo, a nosotros nos ha tocado hacer ingenierías en algunas plantas donde te dicen, es que aquí no puedo llegar a más de 75 porque la norma viene de Suecia o de algún país por allá nórdico, ¿no? Que allá es 75, o sea, no es más de eso. Y dices, oye, estamos, ¿qué cantidad tan alta estamos arriba? O sea, estamos 15 decibeles arriba, ¿no? Por ahí alguna vez lo comentábamos y digo, y hablábamos un poco también de la corrupción y demás. Alguna vez lo comentamos en un episodio donde se decía que en algún punto sí habían llegado a un acuerdo de entre 80 y 85 decibeles, pero era tan ruidosa las máquinas que decían, es que pues no me das el tiempo para trabajar, o sea, no me das chance de trabajar, o sea, súbemele al nivel, ¿no? Entonces, y eso en la revolución industrial y demás, cuando pues había todas estas máquinas de vapor súper ruidosas y todo, ¿no? Entonces, o sea, viene un poco también toda esta ondita de la corrupción y de llegar a ese punto de decir, oye, ¿realmente podemos estar, y esto es una pregunta para ti, doctor, ¿realmente podríamos estar sin llegar a un daño a 90 decibeles a 8 horas? No. Científicamente, o sea, médicamente se sabe que a partir de 85 decibeles ya puede haber un daño auditivo. ¿De qué depende? Digo, hay varios factores. Primero, la susceptibilidad individual. O sea, genéticamente ya estamos algunas personas predispuestos a presentar hipoacusia. Digo, puede haber gente que a lo mejor a 90 decibeles, las 8 horas, 2 años, sigue escuchando dentro del rango normal, pero puede haber alguien que con esas mismas circunstancias, pero que genéticamente está predispuesto, quizá al año ya tenga una alteración en la audición. Entonces, otro factor, por ejemplo, es la intensidad. O sea, 85 decibeles a lo mejor son 2 años, pero si lo estás exponiendo a 120, pues a lo mejor en meses ya se te va a dañar. No. Y bueno, otro factor que depende, y pues bueno, esto la mayoría de las empresas lo da, es si utiliza o no su equipo de protección auditiva, que esa es otra área de oportunidad, porque la mayoría de quienes eligen el equipo de protección auditiva no saben realmente cómo se debe elegir. Entonces, eso también genera que no porque traigas el tapón quiere decir que ya estás protegido. Sí, también hay que decir que muchos obreros no los capacitan para ponerse los tapones. Algo tan sencillo. Sí, que... pero tiene su chiste, sí, o sea, porque si no, no te protege. Exacto. Y justamente para esto son las mediciones o el reporte de mediciones acústicas de la norma 11, porque aquí vemos exactamente qué frecuencias están pues atacando ahora sí que al trabajador. Y ahí es cuando tú eliges qué tapones usar, porque hay tapones que tapan bajas frecuencias y hay tapones que son para frecuencias agudas. Te cuento una experiencia. En Cuernavaca fuimos a ver un campo de tiro, donde es una marca muy conocida de balas, ¿no? Ellos fabrican esto. Entonces tienen sus campos de tiro para probarlas, obviamente para hacer todos estos experimentos. Ellos usan un doble, o sea, usan el tapón más la orejera, ¿no? Las conchas. Las conchas. Y aún así estaban teniendo pérdidas de audición. Pero a lo que llegaron es que era por el impacto. O sea, el impacto vibratorio. Ajá. Sí, no el sonido directo, porque nosotros hicimos las pruebas, que fuimos con el ingeniero Taboada, hicimos las pruebas y realmente ellos sonido estaban percibiendo abajo de 50 decibeles. O sea, por todo esto de lo que cubría, digamos, la doble protección, ¿no?
pero el impacto era lo que los estaba afectando, ¿no? Es que toda la vibración te ataca el cuerpo. De hecho, lo ideal, y es una de las preguntas que hacen mucho en las capacitaciones, es, bueno, ¿y la vibración afecta? Pues sí, al final se están transmitiendo vía ósea, que pues el hueso transmite la vibración, y entonces ahí tienes que revisar dos cosas, o sea, la cuestión de la presión acústica más la vibración que genera al trabajador, y también vas a tener que cuidar o a tomar medidas de ingeniería para la vibración. Entonces, sí son factores que también se deben considerar. Digo, y aparte en la industria es los químicos. Hay químicos que son ototóxicos, se llama, quiere decir que a lo mejor no está expuesto a ruido, pero sí en el ambiente hay estos químicos y son lo que le están generando la alteración de la audición. Hay medicamentos que son ototóxicos también. Doctor, ahí, así en tu punto de vista profesional, ¿cómo? Ya sé que ahorita hablamos de unos como por ejemplo la hipoacusia, pero en sí, ¿cuáles son los riesgos más peligrosos que el ruido puede causarle a una persona? Fíjate que ordinariamente hablamos, como bien lo mencionas, de ruido, audición, pero bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, las psicológicas. Uh, de forma, en ese momento, digo, yo creo que, no sé si a ustedes como en esta parte de generar estos programas o estos sistemas de sonido les pasa, pero, por ejemplo, el estar en lugares de más de 90 decibeles, pues te genera irritabilidad, o sea, te pone tenso, te desconcentra esa irritabilidad y entonces eso puede predisponer a que la gente pueda tener accidentes, hablando desde el punto de vista laboral, ¿no? Que pueda tener accidentes, que pueda haber un mal ambiente laboral entre los trabajadores porque pues todos están tensos, enojados y entonces lo ve feo y le reclama. Entonces, esas cuestiones como de forma aguda, ¿no? Otra cuestión que puede pasar, dependiendo mucho el tiempo y hablando de forma crónica, puede ser que le genere estrés, hipertensión, ansiedad, insomnio, hablando desde el punto de vista psicológico. Cuando hablamos de la audición, pues bueno, de forma aguda, quizá al finalizar la jornada pueda tener o terminar con un zumbido de oídos. Y él lo percibe que al siguiente día en la mañana no lo tiene. Pero si persiste esa exposición crónica, bueno, va a ser una pérdida auditiva y esa pérdida auditiva va a generar alteraciones también cerebrales. Se ha visto que las personas que tienen una hipoacusia tienden a presentar con mayor o más, de forma más precoz, la demencia senil o la depresión. Las personas tienden a aislarse y en ese aislamiento por no entender o porque la misma familia a veces están platicando y la persona es de ¿qué? Ay, otra vez, o sea, pon atención. Oye, no, es que no es que no te esté poniendo atención, es que tiene un problema auditivo. O la persona está viendo la televisión en la casa y le sube mucho el volumen y los que escuchan bien, pues se molestan porque, ay, es que ¿para qué le subes tanto? Entonces se empiezan a aislar y eso también va a generar con tendencia a la depresión. Entonces no nada más es el problema auditivo, sino todo lo que ocasiona. Por ejemplo, también podrías decir, yo creo que el ruido puede distraer mucho en una empresa, ¿no? Y puede causar accidentes laborales. También porque falta de comunicación entre uno al otro, porque se tienen que... Por ejemplo, no sé si a mí me pasó que fui a una empresa y hay mucho plomo en el aire, ¿ves? Como cuando fuimos la otra vez, ahí en Clarios. Pero yo veía como los trabajadores pues tienen su mascarota para no estar respirando plomo, pero para hablarse el uno al otro se quitan la máscara y hablan y ya respiraron el plomo, entonces pierde todo el sentido la máscara. Sí, exacto. Sí, definitivamente creo que la exposición es, o sea, de alguna manera, aunque traigas protección, pues estás ahí, ¿no? O sea, sí, no hay manera como que de escaparte mucho del que indirectamente te esté afectando. O sea, aunque traigas algún tipo de protección, ¿no? Entonces, termina siendo preocupante. O sea, a mí, en mi caso, por ejemplo, sí nos han hablado como varias empresas. Oye, es que queremos quitar de plano los tapones auditivos, ¿no? Que la planta sea como... Sin tapones. Sí, que sea una planta sin usar tapones. Y dices, bueno, pues eso es casi imposible, ¿no? O sea, de entrada es muy difícil llegar a un punto controlado en el que ninguno de ellos esté expuesto, porque al final de cuentas alguien tiene que entrar y operar la máquina, ¿no?
Entonces termina teniendo como que la exposición directa, ¿no? Ujú. Entonces, sí se vuelve un poco como difícil y más porque, digo, si ahora a mí se me hace muy complicado traer el tapabocas y comunicarme. Sí. O sea, es básicamente eso, ¿no? O sea, Ujú. y como dices, o sea, terminas estando expuesto de una u otra manera, ¿no? O sea, Al fin de en un cuentas. lugar Sí, ruidoso. es riesgoso. Sí. Y por ejemplo, doctor, algo que nos puede ayudar a la audiencia que nos está viendo, pues tal vez no todos son obreros de fábricas, ¿no? Pero yo sé que en la vida cotidiana hay situaciones en la cual nos ponemos igual o en peor riesgo. Como tú tienes algunos ejemplos. Sí, bueno, espero no herir susceptibilidades, porque podemos tener una exposición laboral, una exposición recreativa, una exposición ambiental, ¿no? Ujú. Esas son las exposiciones a ruido que tenemos. Dentro de la parte recreativa, bueno, principalmente lo que más ahorita está afectando ya es el coco de nosotros como médicos, porque el daño se genera igual si es ruido laboral o recreativo, es el uso de audífonos. O sea, los audífonos están siendo ahorita el principal factor de alteración de la audición después de lo laboral, ¿no? Incluso en niños. Estamos hablando ya de que niños están viendo afectados por este uso continuo. Otra cuestión son los eventos recreativos, por ejemplo, conciertos, principalmente. Se habla que en un concierto podemos estar 110 a 115 decibeles. Sí. Y, por ejemplo, la norma oficial mexicana dice que si tú estás la NOM 11 de STPS, dice que si estás a 115 decibeles solo puedes estar 15 minutos en el lugar, Sí. sin tapones, ¿no? Entonces, en un concierto, pues estamos mínimo una hora y media. Y Sí, yo en ¿no? algún momento fui en el de la caravana del rock. Duró 4 horas. Sí. Entonces, O un Pal Norte que dura todo el día. 3 días. Además, vuelves al día siguiente a seguir escuchándolo. Claro, sí. exacto. Sí, entonces esas son las principales exposiciones. Las cuestiones recreativas, digo, hay también los eventos sociales, las bodas, los fiestas infantiles, o sea, ahora ya es que estás en la fiesta infantil y está la música, todo lo que da, y por eso, si entre sí los niños son ruidosos, aparte, que gritan y todo, bueno, la música, entonces ese tipo de factores o esas exposiciones recreativas nos están también generando mucho daño. Sí. Y bueno, ahora ya que hablamos que no nomás es en el ruido laboral, pues, ¿cómo tú nos darías algunos consejos para protegernos? Por ejemplo, si obviamente ahorita no hay conciertos por el coronavirus, esperemos que vuelvan pronto, pero pues sí hay mucha gente que sí le gusta ir a conciertos seguido, ¿no? Ahí, ¿cómo nos recomendarías tú ir poniendo unos tapones o parándonos lejos de las bocinas? ¿Qué recomendarías más? Yo, yo como médico, digo, sé que a lo mejor va a decir alguien de, no, pues es que no se disfruta igual el concierto si te pones tapones. O sea, yo, Guadalupe Barbarita, si voy a un concierto, yo me llevo mis tapones. Digo, hace poquito, hace como 2 años, sí, fui a la obra de Cascanueces y me llevé porque era con la orquesta, ¿no? Entonces Ya. yo me llevé mis tapones y me puse mis tapones auditivos. Me ha tocado ir a eventos y me pongo mis tapones auditivos. Sí, se escucha Eh, chingón. pero porque tengo la conciencia de yo no, yo genéticamente estoy predispuesta y yo me los pongo para no dañarme. Yo Ok. recomendaría que hicieran lo mismo, que a lo mejor en algún momento ahí mi canción favorita y la quiero sentir así como, bueno, me quito el tapón, pero la mayoría del tiempo que puedas traerlo puesto es mucho mejor. Eh, sí, evitar estar tan cerca a las bocinas, como bien lo mencionas, y también cuidar el tiempo de exposición. Digo, si tú vas a ir al concierto del Pal Norte y vas a estar pues los 3 días porque compraste el pase para los 3 días, bueno, con tus favoritos acércate y ya te alejas con los no tan favoritos. O sea, tienes que crear cierta conciencia en ese punto. Digo, hay también estudios que hablan de antioxidantes que pueden ayudar cuando te vas a exponer al ruido, tomar tu vitamina E, para que te ayude a que tus células no se dañen tanto, pero al final va a ser un daño. También puede ser el consumir este tipo de antioxidantes.
pero lo principal es exponerse el menor tiempo posible al ruido. Okay. Entonces ahorita se avecina una compra increíble de vitamina E. Sí. Antes de cada concierto. Sí. No, hay que decirle a Benavides que ponga algo de inversión. Que ponga algo sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos, esas son las recomendaciones, digamos, hablando, por ejemplo, del otro lado, ya no del lado del público, del músico. ¿Cuál es el impacto del músico? El músico también está como expuesto, o sea, ellos no reciben la misma presión porque digamos que las bocinas hacia adelante, pues hay conciertos que llegamos hasta los 110 decibeles, ¿no? Más o menos, en un concierto en México, porque en Estados Unidos sí te dan como que tres avisos y el tercero es daños contra la salud. ¿Verdad? He escuchado eso, no me ha tocado estar en ningún evento en Estados Unidos, pero sí me ha tocado, creo que aquí en algún hotel también una amiga se casó y sí le dijeron no se puede pasar de 90 decibeles. Entonces, pero es la única referencia. Sí, la verdad es que digo, no por caer en malinchismo ni nada, pero vaya, pues al final de cuentas terminamos teniendo esta comparativa porque al final del día, pues es un daño contra ciertas personas, ¿no? Entonces, pero del lado del músico, porque el músico pues es sonido todo el día, o sea, al final del día es un sonido intenso de su guitarra, de su batería, el estar escuchando la música porque tiene que ensayar, ¿no? Sacar una canción y demás, o sea, entonces la exposición es bastante prolongada, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes problemas de músicos? O sea, ¿a ti te llegan este tipo de problemas? No. Desafortunadamente, nunca he visto un músico que venga a atenderse. Yo trabajo también en un hospital haciendo precisamente los estudios de audiometría y la mayoría de las personas que van o es porque las envía el otorrino o es porque van a hacerse su examen periódico o de ingreso en las empresas. Pero nunca me ha tocado, y estoy hablando que llevo ahí laborando 3 años, me ha tocado atender a un músico que vaya porque él quiere hacerse la evaluación o porque él percibe menos audición. No, yo creo que es un área que está un poquito olvidada de esta parte, ¿no? Y sí sería súper importante que así como marca la norma que una vez al año te tienes que hacer tu examen médico dependiendo de lo que te expongas, en este caso ruido, pues la audiometría, ustedes también deberían tener un poquito más de acercamiento para estarse realizando esta audición, o este examen de manera frecuente. Porque al final de cuentas los músicos trabajan de su oído. Ajá, o sea, sí. Es cuidar tu patrimonio. Sí, ¿no? Sí, tu instrumento, literal. Sí, es como, digo, sí, o sea, llevar que el cantante, por ejemplo, en su caso, que pues ya conlleva también cuerdas vocales, ¿no? Es como, oye, pues si te estás checando periódicamente, que no tengas estos tipo de problemas como callos en las cuerdas, bueno, pues el mismo músico, ¿no? Que tenga esta... yo creo que también es una falta de tener esa cultura, ¿no? De ir a revisarte periódicamente, ¿no? Porque inclusive nosotros mismos no lo hacemos, o sea, creo que en las mujeres está más marcado, ¿no? En la parte, por ejemplo, yo ya me chequé con la doctora. Sí, entonces, sí es como, creo que en las mujeres está más marcado, pues en la parte, por ejemplo, del cáncer de mama, ¿no? Que es como una revisión más periódica o la parte de, o sea, ir al ginecólogo es muchísimo más frecuente. Pero hay otras partes de nuestros cuerpos que realmente o no nos interesan o realmente no tenemos como esa cultura del cuidado, ¿no? Sí, exacto. Que es lo que estamos tratando de cambiar con este podcast también. Exacto. Muy bien. Bueno, doctora, pues yo creo que al final de cuentas ya abarcamos mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue información extremadamente valiosa viniendo un especialista, porque ahora sí ya no, para que nos crean, ¿verdad? O sea, yo sé que yo no soy doctor, pero no, ahora sí la trajimos. Es que la verdad es que siempre, cada capítulo terminábamos diciendo, pues no soy especialista, ¿verdad? Pero se dice, entonces ya terminamos decidiendo de que, oye, pues vamos a traer a alguien que sí sepa, ¿no? O sea, para que lo diga de verdad. Lo diga. A sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Como bien lo mencionan, es algo que apenas está generando conciencia y
pues quienes están generando esa conciencia son los extranjeros aquí en México. Nuestra cultura del mexicano, que es más una cultura reactiva que preventiva, pues no ayuda mucho. Entonces, pues sí, yo los invitaría a que se estén realizando su examen médico, en este caso su audiometría de manera anual, cuando mucho, si se puede cada 6 meses, porque por ejemplo Estados Unidos marca en su normativa que a partir de 100 decibeles ellos recomiendan cada 6 meses estarse haciendo la audiometría. Y aparte de realizar la audiometría, tenemos que identificar, y eso no todos los médicos lo saben, algo que se llama identificar si hay un cambio de umbral en la audición, que eso es algo tan sencillo como comparar tu audiometría, la primera que tengas, con la periódica. Ajá. Se hace un cálculo identificando las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 Hz y se hace una diferencia, se suman esas diferencias, se dividen entre 3 y si ese resultado me da 10 decibeles o más, aun y cuando tu audiometría esté normal, quiere decir que ya se está alterando de forma significativa tu audición y entonces tienes que tomar medidas. O sea, es porque tengo una enfermedad general, es por la exposición al ruido y en base a lo que vayas identificando en la causa, pues ya haces lo que saques. Vale, muy bien. Pues bueno, ya para que le pongan atención, se preocupen por sus oídos. Y bueno, pues doctora, muchísimas gracias otra vez. Esperamos no sea la última. Sí, luego traemos otro tema y le volvemos a invitar. Claro que sí, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, felicidades por el proyecto. Gracias. Bye. Bye.